Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a la lección 8 de esta serie Los Nombres de Dios, donde estamos conociendo los diferentes nombres con que Dios se revela a sí mismo en el Antiguo Testamento y lo que significa para nosotros. Cómo podemos conocer más el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. La lección 8, Yahvé Sabaoth. La base bíblica está en Isaías 1:24 y dice lo siguiente: Por eso afirma el Señor de los ejércitos, el poderoso de Israel: me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. En el original se podría leer así: por eso afirma el Señor, Yahvé Sabaoth, el poderoso de Israel: me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este tiempo que nos permites conectarnos para seguir aprendiendo de ti, para seguir conociendo lo que tú tienes que enseñarnos, para poder seguir profundizando en nuestra relación contigo, porque los nombres con que tú te revelas nos dejan conocerte más profundamente. Afirma nuestra fe, nos llevan a una mayor relación contigo al conocer quién eres tú, Señor. Te pido que prepares nuestro corazón para recibir la enseñanza del día de hoy y que cada uno reciba lo que necesita. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor de los ejércitos. Este es uno de los nombres más utilizados en el Antiguo Testamento. Aparece unas 300 veces más o menos. La primera vez que aparece en la Biblia está en 1 Samuel capítulo 1 versículo 3. Dice: todos los años subía ese varón a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Era el título entonces por el cual se adoraba a Dios en Silo, Jehová de los ejércitos. David también lo usa para desafiar a Goliat. Cuando Goliat está amedrentando al pueblo de Israel, él le dice: yo vengo ante ti en el nombre del Señor de los ejércitos, de Yahvé Sabaoth. Es también una culminación de un canto de victoria en el Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, álcense ustedes, puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Versículo 10. Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Él es el Rey de la Gloria. Este nombre, Yahvé Sabaoth, es muy común en los escritos de los profetas, Isaías, Jeremías, los profetas menores. Por cierto, Dios mismo se denomina Yahvé Sabaoth. Por ejemplo, en Isaías 51:15, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Porque yo, Yahvé, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Yahvé Sabaoth. El Señor de los ejércitos. Pero, ¿de cuáles ejércitos? ¿A qué se refiere, no? Primeramente, este nombre hace referencia al ejército de Israel. Yahvé es el Dios del ejército de Israel. Por ejemplo, cuando los filisteos vienen a provocar a Israel y Goliat sale a desafiarlos, no sé si conozcas la historia, empieza a burlarse de ellos, que venga uno del pueblo de Israel a pelear conmigo, y nadie quería, ¿no? Se estaba burlando, mofando del pueblo de Dios. Y entonces David se enfrenta a Goliat. Ahí en la página 17 de tu manual hay una ilustración, un dibujo de un pintor famoso que retrata este momento, ¿no? De Goliat burlándose y el pequeño David saliendo a enfrentarlo. Pero ¿sabes por qué el pequeño David salió a enfrentarlo? Lo dice 1 Samuel 17:45. Tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor de los ejércitos, de Yahvé Sabaoth. Y afirma David: el Dios de los escuadrones de Israel. El Dios de los escuadrones de Israel. Yahvé Sabaoth se refiere a que Dios es el Dios del ejército de Israel. Pero desde fechas muy tempranas, esta expresión también llegó a comprenderse como todos los poderes celestiales. Dios es el supremo comandante de las huestes angelicales
Y estos ángeles, multitudes de ángeles, están a disposición de Dios para pelear las batallas, siempre listas a cumplir los mandamientos de Dios. El ejército de los cielos está dispuesto a obedecer las órdenes de Yahvé Sabaoth. Dios es un poderoso guerrero. Las implicaciones de este nombre, Yahvé Sabaoth, son muy grandes. Primero, si los ejércitos de la tierra y los ejércitos del cielo están listos para obedecer a Dios, entonces Dios es quien gobierna. Dios es el gobernador supremo, el rey del universo entero. Este nombre nos muestra entonces la omnipotencia de Dios. Dios es quien gobierna. Dios está sentado en su trono. Para Él no hay nada imposible, nada difícil. Dice Jeremías 32:27, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Dios está diciendo, para mí no hay nada imposible. Yo soy quien gobierna. Yo tengo en mis manos a los ejércitos de la tierra y el cielo. Yahvé Sabaoth nos habla de la omnipotencia, del poder de Dios. Por otro lado, este nombre se relaciona con el carácter guerrero de Dios, específicamente contra la injusticia. Dios se levanta para pelear contra la injusticia. Dios moviliza sus ejércitos, pero también Él mismo se levanta a actuar. Es decir, Yahvé Sabaoth no solamente ordena a los ejércitos, vayan y peleen. Dios mismo, Yahvé Sabaoth, se levanta y actúa contra la injusticia. Y hay muchos pasajes que nos revelan esto. Por ejemplo, Isaías 3:1 nos muestra que Dios es un Dios que se levanta para castigar el pecado de su pueblo. Porque he aquí, el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan, todo socorro de agua. Ante el pecado recurrente del pueblo de Israel, Dios se levanta. Jehová de los ejércitos se levanta y castiga el pecado y la iniquidad del pueblo. Dios también se levanta para castigar, ejecutar juicio contra sus enemigos. Jeremías 48:1 dice lo siguiente: acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab. Moab era una nación vecina a Israel, enemigos del pueblo de Dios. Pero aquí Dios dice, yo, Jehová de los ejércitos, me levantaré, destruiré, no quedará nada de Moab. Es un Dios que se levanta en juicio contra sus enemigos. Pero también se levanta Dios para defender a su pueblo. Ahí mismo en Jeremías, pero ahora en el capítulo 50, versículo 34, dice lo siguiente: el redentor de ellos es el fuerte, Yahvé Sabaoth es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Babilonia fue la nación que había conquistado a Israel, la nación que se los había llevado cautivos. Pero este pasaje dice, el redentor de ellos es el fuerte, Yahvé Sabaoth es su nombre, abogará por su pueblo. Dios se levanta, Jehová de los ejércitos se levanta a favor de su pueblo, a defender a su pueblo, a bendecir a su pueblo, pero también a restaurar a su pueblo. Miqueas capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esta imagen de sentarte bajo tu propia vid, bajo tu propia higuera, habla de un periodo de paz, de provisión, donde todas las cosas están bien. Dios dice, restauraré a Israel. Aún Dios se levanta para defender a los débiles y a los oprimidos. Isaías capítulo 3, versículo 15, nos muestra esta intervención divina poderosa. ¿Qué piensan ustedes que maltratan a mi pueblo, que muelen las caras de los pobres? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos a Yahvé Sabaoth que se levanta contra los ricos y les dice, ¿qué tienen ustedes que maltratan a los pobres, que maltratan a mi pueblo? Lo digo yo, Jehová de los ejércitos. Por tanto,
Si Yahvé Sabaoth se levanta para castigar a los malvados, para erradicar la injusticia, este nombre nos ofrece esperanza. Esperanza de reivindicación, justicia y juicio. No importa lo que estemos atravesando, no importa los problemas que tengamos, las injusticias que enfrentemos personalmente o como humanidad en el mundo, Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, se va a levantar para traer justicia. Es por eso que el pueblo de Dios puede cantar, como dice Jeremías 33:11, den gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno, su fiel amor perdura para siempre. ¿Cómo podemos aplicar este tema a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar este nombre a nuestra propia vida cristiana? Lo podemos aplicar entendiendo que Yahvé Sabaoth, el Señor, pelea por mí. Hemos estado insistiendo que los nombres de Dios revelan su carácter. Y si uno de los nombres más usados en el Antiguo Testamento es Yahvé Sabaoth, hay algo que Dios quiere mostrarnos, hay algo que Dios quiere enseñarnos. Quiero comentarte algunas cosas. Primero, nos enseña confianza. Confianza. Recordando la historia de David y Goliat, Goliat es este gigante armado, guerrero, que sale a intimidar al pueblo de Israel. Salgan y peleen conmigo, cobardes. Y nadie podía porque es un gigante. Y ¿sabes que en la vida también nosotros enfrentamos gigantes que nos quieren intimidar? Enfermedades, problemas económicos, rebeldía con los hijos, problemas en el trabajo, un diagnóstico de salud, gigantes que se levantan y te quieren intimidar, que te quieren amedrentar. Podemos llenarnos de temor, podemos sentirnos pequeños como el ejército de Israel tenía miedo de Goliat. Pero tenemos que ser como David, recordar que no peleamos solos. En el pasaje que leíamos, David declara, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo en el nombre de Yahvé Sabaoth. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es el que pelea por mí. Él es un Dios omnipotente. Él es un Dios grande. Él es un Dios poderoso. No sé cuál sea el gigante, qué tan grande sean, pero yo no vengo en mis fuerzas. Yahvé Sabaoth pelea por mí. Es cierto que estamos en una lucha espiritual. Es cierto que hay un enemigo que usa circunstancias y personas para hacernos caer. Es cierto que hay problemas y gigantes en la vida. Pero nuestro Dios poderoso nos defiende. Yahvé Sabaoth es su nombre. Jehová de los ejércitos pelea por mí y pelea por ti. Ante los retos de la vida y ante los gigantes que puedas enfrentarte, tú tienes que recordar: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Primera pregunta, quisiera que comentaran como grupo. ¿Hay gigantes en tu vida que quieren intimidarte? ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que Yahvé Sabaoth está contigo? Comenten como grupo. Otra cosa que aprendemos respecto al nombre Yahvé Sabaoth es esperanza. Hay muchas cosas mal en el mundo. Hay injusticias sucediendo, ricos y poderosos abusando de su fuerza, la situación de guerra en Israel, situación de pobreza en África, en América Latina, políticos corruptos, empresas contaminando. Y ¿sabes? Como humanos, estamos fracasando en traer una solución real a las problemáticas de la humanidad. Realmente seguimos con un montón de problemas, un montón de situaciones. No hemos podido traer solución. Seguimos sufriendo. Pero un día, Yahvé Sabaoth se levantará como poderoso guerrero
y arreglará todas las cosas. Yahvé Sabaoth es este Dios que se levanta contra la injusticia. El futuro está en manos del Señor de los ejércitos. Por eso David puede exclamar en el Salmo 84:12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿En quién está tu confianza? ¿Tu seguridad del futuro está en tu carrera? ¿Tu confianza en el futuro está en un gobernador, en un partido político? ¿Tu seguridad del futuro está en tu cuenta en el banco? Déjame decirte que puedes quedar defraudado. Pero si tu confianza está en Yahvé Sabaoth, en el Jehová de los ejércitos, entonces David dice, dichoso el hombre que en Dios confía. Mi confianza para el futuro está en Yahvé Sabaoth, esperanza. Tercero, el nombre Señor de los ejércitos nos habla de justicia. Santiago 5:4 es una exhortación muy fuerte a la iglesia. Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Santiago está hablando aquí de que los ricos, los que tenían campos, contrataban gente, pero los malpagaban. Les pagaban lo mínimo, los explotaban. Llegaba el día de pago y les daban menos de lo acordado. Retenían el dinero para pagarles hasta el otro día o hasta el lunes. Y la gente sufría. El pobre sufría porque nadie los defendía. Pero dice aquí, el clamor de esos que están sufriendo ha llegado a oídos de Yahvé Sabaoth, de Jehová de los ejércitos celestiales. Dios se levanta entonces para defender a los pobres. Dios se levanta para defender a los que sufren. Dios se levanta para hacer justicia. Dios se levanta para intervenir a favor de los débiles. Pero esto debe llamarnos, debe retarnos a nosotros para ser instrumentos de justicia en manos de Dios. Para que tú y yo podamos defender a los pobres, defender a los oprimidos, ayudar a los necesitados, predicar el evangelio a aquellos que están sufriendo. Yahvé Sabaoth es un Dios de justicia y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser instrumentos de justicia. ¿Cómo podemos hacerlo? Quiero dejar un tiempo para que como grupo comenten, hagan una lluvia de ideas, propongan cómo podemos contribuir a buscar la justicia de los oprimidos. Una última lección que nos deja el nombre Yahvé Sabaoth es temor de Dios. Cuando comprendo la grandeza de Dios, su poder, su majestad, su soberanía sobre todos los ejércitos de los cielos, debe nacer en mí un profundo temor reverente. Este Dios que gobierna sobre el universo, este Dios que gobierna sobre toda la creación, es digno de mi adoración, es digno de mi alabanza. Es tan grande que me arrodillo delante de Él. Es tan santo que busco que mi vida también sea santa, que mis acciones lo glorifiquen. Isaías 8:13 dice, solo al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben considerar santo. Solo a Él es a quien hay que honrar. Solo a Él es a quien hay que temer. Solo a Él. El mundo quiere ofrecernos muchos dioses falsos, pero solo a Yahvé Sabaoth, solo a nuestro Dios es a quien tenemos que honrar. Solo Él es a quien debemos temer. Yahvé Sabaoth nos impulsa a vivir con temor y reverencia. Tercera pregunta, de manera personal, ¿qué te enseña el nombre Yahvé Sabaoth respecto al carácter de Dios? Comenten.
Vamos a terminar haciendo una oración. Vamos a terminar declarando nuestra confianza, nuestra esperanza en Yahvé Sabaoth, pero también a pedirle que nos ayude a ser instrumentos de justicia aquí en la tierra. Vamos a orar. Señor, hoy profundizamos en el nombre Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, y este nombre nos habla de tu poder, de tu gobierno. Tú gobiernas sobre todos los ejércitos de los cielos. Tú tienes el poder sobre las naciones. Tú estás sentado en tu trono gobernando con poder. No estamos solos en la vida. No peleamos ni enfrentamos la vida en nuestras fuerzas. Creo que tenemos que recordar como hijos de Dios que no afrontamos la vida en nuestras fuerzas, sino como David: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Señor, todos podemos enfrentar gigantes, todos podemos enfrentar retos, todos podemos enfrentar circunstancias difíciles, pero yo te pido que nos ayudes a tener confianza en el nombre de Jehová de los ejércitos, confianza en que no peleamos en nuestras fuerzas, sino en tu nombre. Esperanza también de saber que tú tienes el control de todo y que aunque la situación que nos rodea sea difícil, podamos creer y confiar que todo va a estar bien, porque todo está bajo tu control y tu poder, que tú te levantarás a arreglar las cosas y a hacer justicia. Pero por ello también nosotros tenemos que ser instrumentos de justicia. Ayúdanos, Señor, a defender la causa del pobre, ayudar a las personas que nos rodean según nuestra capacidad, nuestra condición. Ayúdanos a ver con amor, a abrazar, a intervenir, a defender y sobre todo a predicar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Yahvé Sabaoth, eres digno de toda nuestra adoración. Con temor, reverencia, solo a ti te adoramos, solo a ti te exaltamos, solo a ti te glorificamos, solo a ti te honramos. Gracias, Yahvé Sabaoth. En el nombre de Jesús. Amén y amén.